la palabra del Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora ustedes conmigo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das de estar en este lugar. Te pedimos que tú en esta hora hables y seas tú el que ministre a nuestro corazón, a nuestra mente, y que podamos ser no tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano, en esta hora. Qué hermoso pasaje este que Dios nos pone ahora frente a nosotros para que meditemos en él. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Eso es lo que quiero hacer énfasis en esta hora, en la segunda parte. Dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjese usted qué reto fue para Jesucristo, porque usted y yo sabemos que Jesucristo es el único ser en todo el universo que tiene dos naturalezas. Una naturaleza divina y una naturaleza humana. Mientras anduvo aquí en la tierra, Él fue totalmente humano. Y lo sorprendente de esto es que dice aquí la palabra del Señor que Él fue sin pecado. No hubo pecado en su vida de nuestro Señor Jesucristo. No hubo nada que manchara su reputación. No hubo nada que manchara ninguna parte de las áreas que como ser humano tenía Jesucristo. ¿Cuántos podemos decir lo mismo? Ahí es el detalle, ¿verdad? Nosotros tenemos también una naturaleza humana. No tenemos una naturaleza divina, pero sí tenemos una naturaleza humana. Pero con esta naturaleza humana hemos hecho muchas cosas y quizás seguimos haciendo muchas cosas que desagradan a nuestro Dios. Pero Dios, que es infinito en bondad, Él quiere rescatarnos de alguna situación que nos tenga atrapado. El pecado es como esa hierba que crece al lado de nuestras mejores plantas dentro de nuestro jardín, y ahí está esa mala hierba que está ahí ahogando a nuestras frutas, a nuestras flores, a nuestro pasto. Ahorita, por ejemplo, que voy a volver a poner el ejemplo del pasto que hace como 15 días lo puse, pero usted sabe que aquí en Mendoza no sé por qué no llovía. No llovía, ya tenía meses que no llovía. Llovía en Orizaba, le dije la otra vez, llovió hasta allá donde trabajo, que es un lugar muy seco, y hasta allá llovió. Pero acá no llovía. Pero gloria a Dios que ayer y antier me parece estuvo lloviendo, y qué bueno. Pero mientras, ¿qué podíamos hacer? Tenemos ahí en la casa, por bendición de Dios, unos árboles frutales. Y pues a mí sí de un tiempo para acá me ha gustado estar pues comiendo de lo que Dios nos da a través de la tierra y de los árboles. Y los estuve regando para que no se nos secaran. Pero gloria a Dios, porque los árboles frutales están dando, pues está creciendo la fruta en ellos. Todavía no está lista, pero ya está creciendo. Pero el pasto es realmente algo que se debe de tener mucho cuidado, porque si no, llegan hierbas y empiezan a crecer, y esas hierbas estorban para que crezca el pasto.
Y el pasto no se puede desarrollar como se debe. ¿Por qué? Por esas hierbas. Y ve uno al jardín, bueno, en este caso el mío, yo veo mi jardín y lo veo así medio feo, porque hay unas plantas que están creciendo, unas hierbas ahí muy, pues que no era lo que yo quería que crecieran y no me gusta. Y así nosotros debemos de ver el pecado en nuestra vida como algo que está creciendo, pero que no nos debe de gustar. Compárese usted ahora con una bella flor. Mis hermanas como una bella rosa o con una bella orquídea, y mis hermanos con un tulipán, ¿verdad? No hay género en las plantas, puede usted compararse con lo que sea, pero siempre hay mala hierba que llega y ahoga el crecimiento de esas buenas plantas o del pasto. Y así como si a usted también le gusta la jardinería, también quizás le moleste que esa mala hierba esté ahogando esas plantas bonitas, esas flores bonitas. Así nos debería de preocupar en nuestra vida el pecado, porque el pecado eso es lo que hace. Dios desea que tengamos una vida hermosa, bonita, una vida llena de bendiciones, que si bien van a venir tormentas y va a venir quizás un sol muy abrasador, pero sabemos que Dios en su infinita bondad lo va a estar reviviendo esa planta. Así es nuestro Dios en nuestra vida cuando no hay pecado. Pero cuando hay pecado no son ni las tormentas ni son el sol abrasador, son la mala hierba que nos está impidiendo crecer y desarrollarnos como Él quiere que lo hagamos. ¿A cuánto les gusta el jardín? Muy bien, poquito. Bueno, ya unas manitas ya se levantaron. Pero quizás a usted le gusten otras cosas y sabe que siempre va a haber cosas que van a empañar las cosas bonitas. Siempre va a haber cosas que van a empañar las cosas bonitas. Pues así es el pecado. Jesucristo nosotros lo seguimos, ¿por qué? Porque nos dio salvación. ¿Y por qué Él nos pudo dar salvación? Porque fue un cordero sin mancha. Un cordero, dice que no había nada de pecado en su vida. De hecho, cuando Juan el Bautista lo ve, Juan estaba bautizando y de momento ve allá la silueta de alguien que se acercaba, y Juan decía, ¿será o no será? Y se veía que se acercaba más y más, y cuando logra distinguirlo, dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue el propósito de Jesucristo. Y Jesucristo dijo, aprended de mí. Y cuando Él está diciendo aprended de mí, está diciendo que si nosotros aprendemos a ser como Él, podemos obtener bendición. Una vida llena de bendiciones es una vida donde se rechaza completamente el pecado. Sí, porque el pecado y la santidad no se llevan, son como el agua y el aceite, no se pueden mezclar, aunque usted los eche en un mismo recipiente. Así es el pecado con la santidad. Y hoy Dios nos está diciendo, tú puedes ser también sin pecado. ¿Qué hizo Jesucristo para ser un hombre sin pecado? Dice la palabra de Dios que fue tentado en todo, pero sin pecado, sin pecado. A ver, mis hermanos varones, ¿ustedes cómo le hacen para resistir cuando frente a ustedes va una linda chica y va con unos mini shorts, con un top y con una figura escultural para no desearla? ¿Cómo le hace usted? El hermano de mía se hace así. Ni la vean, ni la ve, dice, ni la ve, ¿no? La ve pero no la desea. Qué bueno, gloria a Dios que hay ese dominio en la vida de nuestro hermano Nehemías. Pero hay otros que es su tendón de Aquiles. Quizás no sea el tendón de Aquiles de nuestro hermano Nehemías, pero a veces hay en nuestra vida cosas que nos van a hacer que seamos débiles al pecado. Y Dios no quiere que seamos débiles, Él quiere que permanezcamos firmes.
Hay tres cosas que hizo Jesús para no pecar. Y de esto vamos a estar hablando. La primera se encuentra en Juan 5:30. Juan 5:30. Si alguien lo quiere leer, por favor. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así justo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Gracias, hermano José Alfredo. Fíjese lo que hacía Jesucristo. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. No puedo hacer nada por mí mismo. Esto usted cómo lo entiende. Jesús decía, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Si usted le dice eso a otra persona, va a decir, pues qué inútil eres, ¿verdad? Hasta nos vamos a salir ofendidos. ¿Cómo que no puedes hacer nada por ti mismo? Pero Jesús se estaba refiriendo al plano espiritual. Al plano espiritual. Usted toma decisiones basado en la consulta que hizo primero con Dios acerca de algún propósito. Usted le consulta, amanece, despierta usted y todo lo que sucede en su vida lo consulta primero con Dios. Todo. Generalmente no, ¿verdad? Hay algunas cosas que nosotros decimos, pues yo le hago así, yo le hago así. Pero la palabra de Dios nos está diciendo muy claramente, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió, la del Padre. Yo no busco mi voluntad, sino la del que me envió. ¿Sabe por qué a veces nos salen malas cosas? ¿Sabe por qué a veces no podemos tener tranquilidad en nuestra vida? Porque no consultamos a Dios. Porque no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. No estamos dispuestos. Aquí yo entiendo, y si a lo mejor yo entiendo mal, usted corríjame, pero Jesucristo está diciendo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Eso qué nos está hablando? De una sujeción total a la voluntad de Dios. Dice, yo no puedo hacer nada de mí mismo. ¿Sí? Todo lo tengo que consultar con mi Padre. Todo lo tengo que consultar porque busco hacer la voluntad de mi Padre. Hoy es tan difícil a veces sujetarnos. ¿A cuánto les gusta sujetarse? ¿A los jefes? ¿Al esposo? ¿Al maestro? ¿A las autoridades? No nos gustan, ¿verdad? Estamos en una época donde no nos gusta, donde dicen, hazlo como tú quieras, lo importante es que tú te sientas bien contigo mismo. Ese es el tiempo en el que vivimos ahora. Eres hombre pero te sientes mujer, siéntete mujer. Eres mujer pero te sientes hombre, pues siéntete hombre. Eres perro pero te sientes jirafa, pues siéntete jirafa. Sí, o sea, cada día nuestro mundo está más de cabeza. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesucristo lo que hacía era que Él se sometía a la voluntad del Padre. Él dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Y hoy Dios quiere que nosotros también aprendamos a decir, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Señor, yo quiero estudiar esto.
pero lo someto a tu voluntad. Es tu voluntad que yo haga esto. Señor, yo tengo estos propósitos. Quiero poner este negocio, pero es tu voluntad, Señor. Señor, mira que ya me quiero casar y mira, esta persona me insiste que nos casemos. Es tu voluntad, Señor. Mira, Señor, que ya tengo 5 hijos y quiero tener un 6º hijo. Es tu voluntad, Señor. Sí, eso es someter todas las cosas a la voluntad de Dios. Someter todas las cosas a la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Adán y Eva allá en el Edén? Le dijeron a Dios, o obedecieron la voluntad de Dios, porque ahí ya no era de preguntarle, era de obedecer la voluntad de Dios. Él les dijo, no coman de ese árbol, es lo único que les pido, no coman de ese árbol. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues comer de ese árbol. Vean cómo siempre la voluntad humana ha estado en contra de la voluntad divina. Y cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, es cuando nos va mal en la vida. Es cuando nos va mal en la vida. Dios dice la palabra que Él no tiene pensamientos de mal para nosotros. Él quiere cosas buenas para nosotros. Y no me estoy refiriendo al dinero, sino que Él nos quiere bendecir. Pero a veces con nuestra falta de obediencia entorpecemos los planes de Dios. Entorpecemos los planes de Dios. Pero dice la palabra, no, Jesucristo dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Usted cree que Él no podía hacer nada por sí mismo? Claro que Él podía hacer todo. Él podía hacer todo. Pero Él nos enseñó la sujeción al Padre, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esa es la voluntad que yo hago y la que Dios en esta hora quiere que aprendamos a hacer. No vivamos nuestra vida confiados en nuestra sabiduría, hermano. No vivamos, aunque quizá la respuesta sea lógica, no vivas tu vida confiado en tu propia sabiduría. Jesucristo dice que todo lo sometía al Padre, a la voluntad del Padre. Cuando estaba en el huerto del Getsemaní, ¿qué oraba Jesucristo? Dice, si es posible, pasa de mí este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Va a haber cosas que a lo mejor tratamos de evitar un problema, pero quizás Dios quiere que atravieses ese problema, hermano. Y eso es lo que a veces no nos gusta. No nos gusta atravesar y queremos que Dios nos libre del valle de sombra y de muerte. Pero Dios dice, yo te quiero llevar por ahí, porque si no, nunca vas a saber lo que es mi vara y mi callado que te infundan aliento. Yo quiero pasar, que tú pases por ese valle, pero nosotros no quiero. Y hacemos cuanta cosa se pueda para evitar el valle de sombra y de muerte. Jesucristo no hizo eso. Él dijo, si es posible, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No quiero entorpecer tus planes, Señor. No quiero entorpecer el propósito. Si él hubiera dicho, me arrepiento, no quiero, hoy usted y yo no tendríamos salvación. Pero gracias a que se sometió a la voluntad del Padre, es que usted y yo gozamos de salvación. Es que gozamos de vida eterna. Sí, en nuestra vida siempre va a haber situaciones que las vamos a dar por sentadas, que no son la voluntad de Dios.
porque se trata de pasar por sufrimiento. Pero ¿quién te dice a ti que Dios no está permitiendo ese sufrimiento para llevar bendición a otros? ¿Quién te está diciendo que Dios no está usando ese sufrimiento para que tus hijos y tus generaciones reciban bendición? O quizás bendición para alguien más que no sea de tu familia. Pero Dios es soberano. Y todo lo que hace es perfecto, hermano. Aunque no nos guste, es perfecto lo que hace Dios. Dios mío. Estaba escuchando el testimonio de un hombre que se había enojado con Dios porque le pedía sanidad para su madre. Su madre tenía una enfermedad incurable. Y este hombre le decía: Dios, pero si estoy clamando porque tú sanes a mi mamá. Mira, tú ya hiciste un milagro con este hermano y sanaste a este otro hermano, y yo estoy esperando que tú sanes a mi mamá, y en lugar de sanar se está deteriorando más su salud. ¿Qué pasa, Dios mío? ¿Dónde estás? Y él dice, este hermano dice que él recibió un mensaje de Dios que le dijo, dice: mi compromiso no es de sanar a tu mamá, mi compromiso es venir a salvar a la humanidad. Ese es el compromiso de Jesucristo que hizo con nosotros. El compromiso que Dios hizo con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el compromiso. Como carne vamos a sufrir, hermano. Vamos a tener dolencias, vamos a tener dolores. Gloria a Dios el que nunca padezca eso. Pero lo vamos a tener porque somos carne, somos humanos. Jesucristo mismo dice que fue un valor de dolores, experimentado en quebranto. Experimentado. Si quiere decir que lo padeció mucho, algo continuo, que le dio la experiencia del sufrimiento. Pero no nos gusta. Sin embargo, si nosotros aprendemos a hacer la voluntad de Dios y tomarlo en cuenta en todo, Dios se va a glorificar en tu vida. Dios se va a glorificar y te va a bendecir. ¿De qué forma? No lo sé, porque los caminos de Dios, dice su misma palabra, que son insondables. Nadie lo sabe, pero lo cierto es que hay bendición para aquellos que obedecen la palabra de Dios. Dice la palabra que Jesucristo se humilló a sí mismo y sufrió como hombre y padeció hasta la muerte y muerte de cruz. Pero después dice, pero Dios, dice, lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el tipo de bendiciones que Dios da para los que caminan en la voluntad de Dios, para los que dicen: no se haga mi voluntad sino la tuya, no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Y es de gran bendición. Vamos con la segunda, Juan 12:49. Aleluya. Juan 12:49. Si alguien lo puede leer. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Mi Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Gracias, hermana Clara. Gracias. Se lo voy a volver a leer, no porque la hermana Clara
Clara lo haya leído mal, sino porque yo quiero que usted y yo meditemos en lo que Jesucristo vuelve a decir. No lo dice el apóstol Pablo, no lo dice el rey David, no lo dice el juez Samuel, lo dice Jesucristo. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Hablamos el lenguaje de Dios, hermano? ¿Hablamos en nuestra vida cotidiana el lenguaje de Dios? ¿Las palabras de Dios están de continuo en nuestra boca? Como dice el Salmo. ¿O qué es lo que tenemos para hablar? ¿Qué es lo que hay en nuestra boca para hablar? ¿En qué nos deleitamos cuando movemos nuestros labios? Hoy el Señor nos invita a que hablemos lo que Él habla. ¿Qué habla Dios? ¿Qué hablaba Jesucristo? Palabras de vida eterna. El apóstol Pedro le dice, ¿a quién iremos si solo en ti encontramos palabras de vida eterna? ¿Y cuántos pueden decir, yo también hablo palabras de vida eterna? Me quedé así. A eso es a lo que nos llama el Señor Jesucristo, hermano. A eso es a lo que nos llama. No veamos a Jesucristo como, hoy sí, Él es Dios y allá está sentado a la diestra del Padre y yo estoy acá, vil pecador. No. Porque Jesucristo, ¿qué fue lo que vino a hacer? Bueno, hizo una obra de justificación. Pero, ¿qué es lo que Él buscaba? ¿Qué le dijo a sus discípulos? Ir y hacer discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un seguidor o alguien que se parece a su maestro. Eso es un discípulo. Alguien que se parece a su maestro, que tiene las mismas convicciones, que tiene el mismo estilo de vida, que responde igual que el maestro, que rechaza lo mismo que el maestro, que ama lo mismo que el maestro y que vive igual que el maestro. Eso es un discípulo. No creamos que decimos, ay, los 12 discípulos. No, usted y yo, Dios nos llamó a ser discípulos. Entonces, por consiguiente, tenemos que hablar como nos dice la palabra que hablaba Jesucristo. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Si Jesucristo hablara por su propia cuenta, si usted hablara por su propia cuenta, ¿qué saldría de su boca? Palabras quizás ofensivas, quizás groserías, quizás palabras de doble sentido, quizás chistes vulgares, quizás chismes, mentiras y todo lo que puede salir de nuestra boca. Pero Jesucristo nos está diciendo que Él lo que hablaba eran mandamientos de lo que Él tenía que decir y de lo que tenía que hablar. A esto es a lo que nos llama Jesucristo, a hablar cosas buenas. Dice, a los que te maldicen, bendícelos. A los que te maldicen, bendícelos. Por los enemigos, ¿qué dice que tenemos que hacer? Orar por ellos. Orar por ellos. ¿Y qué es lo que hacemos? No, pues si me la hizo, me la paga. Y si no, yo hago esto y yo hago el otro. Y entonces, ¿en qué Dios hemos creído? Bueno, yo sé que aquí nadie hace eso, ¿verdad? Pero que en algún lugar lejano.
como dicen las historias, en una galaxia muy, muy lejana. No, Dios quiere que seamos como Él, que ahora nuestra boca esté llena de cosas buenas, que esté llena de bendición para el que nos maldice. ¿Cómo identificaron a Pedro cuando estaba ahí en el patio del lugar donde juzgaron a Jesucristo? Por su modo de hablar. Dice que la palabra de Dios, que una mujer dijo: este es de ellos, porque habla como él, como Jesucristo. Y no es que en ese momento Pedro estuviera hable y hable y hable. No, en ese momento Pedro lo que hizo fue jalarse la capucha, ¿verdad? Y estar así y nada más estar viendo ahí qué pasaba con Jesucristo. No estaba hablando Pedro en ese momento. Lo que pasa es que esta mujer había escuchado a Pedro hablar del Evangelio. Acuérdense que Jesucristo los comisionó para que fueran a echar demonios, para que predicaran el Evangelio y pusieran las manos sobre los enfermos y sanaran. Y después de que llegaron de esa comisión, dice que llegaron muy alegres los discípulos. Quiere decir que los discípulos de Jesús aprendieron a hablar y a hacer lo mismo que Jesús hacía. Y eso es lo que Jesucristo 2000 años después está esperando que su iglesia siga haciendo. No quiere Dios, no quiere Jesucristo que nosotros copiemos el lenguaje del mundo. Que si me la hace, me la paga. Que si me salió con esta jugarreta, yo le voy a devolver el doble. No. Que si hay algo que no me gustó de esa persona, yo la destruya con mis labios o con mi boca. O que haya escarnio. ¿Sí sabe lo que es escarnio, verdad? Burla. Hay gente que le encanta burlarse de los demás, de los defectos, de cualquier cosa de los demás. Ese es su modo de vida, burlarse de los demás. Dios no quiere nada de eso. Dice la palabra muy clara: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Si no tenemos cosas buenas que hablar, mejor no hables. Si no hay cosas buenas que decir, mejor no digas nada. Es muy justificable decir: me reservo mi opinión. Me reservo mi opinión. Si no tienes nada que decir bueno de una persona, me reservo mi opinión. ¿Cómo tenemos que decir? Me reservo mi opinión. Muy bien. Me reservo mi opinión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros callamos, ¿sabes qué? Cuando nosotros callamos, Dios actúa. Cuando nosotros callamos, me estoy refiriendo a callar para decir algo malo de alguien con dolo. Si tenemos que defender una causa, sí tenemos que levantar la voz. De hecho, la misma palabra de Dios nos lo dice, que levantemos la causa por el agraviado, por el huérfano, por la viuda. Pero si simplemente es porque a tu modo de pensar no te agradó lo que dijo esa persona o tiene algún defecto y tú te burlas, eso sí no es algo que a Dios le agrade. Y por eso se cortan las bendiciones. Se cortan las bendiciones. Entonces llevamos dos cosas que hizo Jesús para no pecar. Una es someter su voluntad al Padre y la segunda es someter su hablar al Padre también. Vamos con la tercera. Segunda de Corintios 10:5. Segunda de Corintios 10:5.
derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gracias, hermana Chari. Dice la palabra al final, dice, llevando cautivo ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento. Entonces el tercer punto es someter nuestros pensamientos. Someter nuestros pensamientos a Cristo. Y eso es quizás lo más difícil que se puede hacer. Porque a lo mejor tú dices, bueno, voy a hacer la voluntad de Dios. Y lo hacemos, pero no muy convencidos. Y decimos, voy a someter mi boca a la voluntad de Dios. Y nos callamos y no decimos nada que a Dios le ofenda. Pero los pensamientos, ese es el problema. Ese es el problema. ¿Cómo hago con mis pensamientos? ¿Qué debo de hacer con mis pensamientos? Aquí dice muy claro, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todos nuestros pensamientos, todos debemos de someternos a Cristo. Por eso el mismo apóstol Pablo dice que si hay cosa de buen nombre, si hay algo bueno, si hay algo amable, si hay algo puro, ¿qué debemos de hacer? En eso pensar. Debemos de pensar sin malicia, porque la misma palabra de Dios dice que ¿quién subirá al monte de Jehová? Los limpios de corazón, en quien no hay malicia. A veces vamos a un lugar y si no nos hablan, ya estamos pensando, de seguro le cae mal. De seguro están hablando mal de mí. Y ves ahí un grupito de gente que pues tú no te llevas muy bien con esas personas. Y de momento te ven de reojo y ya estamos pensando, ay, de seguro están pensando esto de mí. O ya me están vivoreando. Y pensamos muchas cosas que si son ciertas, pues déjalos. Ellos son los que tienen que dar cuentas a Dios, no tú. Pero tú, ¿por qué te vas a amargar? ¿Por qué te vas a amargar? ¿Por qué si llega tarde a tu casa tu esposo, tu esposa, tus hijos, tienes que estar pensando cosas negativas? Ay, hermano, es que la maldad. Pues sí, pero con pensarlo no vas a arreglar nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice la palabra. ¿Pensar en qué? En todo lo amable, todo lo puro, todo lo justo. ¿O no dice así? ¿Se da cuenta cómo es tan diferente nuestra forma de reaccionar a lo que la palabra de Dios nos enseña? Es tan diferente. Pero ¿sabes cuál es el propósito de que cambiemos nuestra forma de pensar y no estemos pensando cosas malas? Cuando pensamos en todo esto que mencionamos, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, va a venir paz a tu vida. Porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si tú como hombre celoso estás pensando que tu mujer, en lugar de irse al mercado, se fue con otra persona? ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree usted que pase? Te estás preocupando. Llega tu mujer se le atravesó un perro en el camino, no sé, cualquier cosa, y tú ya estás pensando cosas negativas. Y algunos ahorita están diciendo, sí, ha de ser un perro, pero ha de ser de esos que roban mujeres. Es que de verdad, hermano, que el pensamiento es tremendo, El pensamiento es tremendo.
Pero lo que genera ese tipo de pensamientos es ansiedad, depresión, ira, resentimiento, amargura, estrés y todas esas cosas de las que la humanidad está llena en estos momentos. Eso es lo que genera estar con un pensamiento que no está sometido a la obediencia a Cristo. Por eso es que hoy Dios nos dice: somete todo pensamiento y llévalo cautivo a la obediencia de Cristo. Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Que ya te empieza a querer salir un mal pensamiento, a la obediencia de Cristo. A la obediencia, me voy a despejar, voy a pensar, voy a agarrar la Biblia, voy a leer, me voy a poner a escuchar alabanzas. Dios tiene el cuidado de mi familia, Dios tiene el control de la vida de mis hijos, Dios tiene el control de la vida de mi esposo, Dios tiene el control de la vida de mi esposa, Dios sabe lo que es correcto, Él tiene mi vida en sus manos. ¿Qué podemos hacer nosotros de nosotros mismos? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer muchas cosas, pero la verdad es que muchas de esas cosas nos van a hacer caer en cosas desagradables. Por eso es que debemos de someter todos nuestros pensamientos a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere usted vivir una vida como Cristo? Dice, a mí lo que me sorprende es lo que dice. Vamos a regresar al texto base, Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Y ya con este término. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él se compadece, conoce nuestras debilidades, pero usted se conforma con la compasión de su esposo, hermano, o usted, hermana, se conforma con la compasión de su esposo o de sus hijos. No, ¿verdad? Queremos que nos amen, queremos sentir su amor. O sea, Dios es bueno porque se compadece y dice, ay, otra vez, ya la regué. Pero bueno, yo soy fiel y misericordioso. ¿Sí? Eso es compasión. Pero no debemos de vivir esperando la compasión de Dios. Tenemos que ir más allá. ¿Y sabes cómo vamos a desprender una sonrisa de Dios y entablar una buena relación como Jesucristo la tuvo con el Padre, haciendo lo que hizo Jesús? Sí. Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos. Uno somos. Y con la ayuda del Espíritu Santo, usted y yo podemos también. Y entablar una relación no de compasión, sino de amor. Póngase en pie en esta hora.